Hola chicos, soy Cheli Pineda y hoy vamos a hablar de arquitectura hexagonal por San Adapters y nos vamos a centrar en algunos de los errores típicos que he visto en algún código con el que he estado trabajando. Bueno, lo primero, antes de empezar con los errores, tenemos que saber un poco qué es la arquitectura hexagonal. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a ver es que la arquitectura hexagonal es una arquitectura limpia y como casi todas las arquitecturas limpias se dividen en capas. Las capas concretas que tiene la arquitectura hexagonal son estas tres: infraestructura, aplicación y dominio. Si vemos aquí que hay una dependencia de fuera hacia adentro. Esto siempre va a suceder, ¿vale? Entonces vemos que tenemos la capa de infraestructura. En esta principalmente vamos a tener todo nuestro código de entrada-salida. Luego tendremos la capa de aplicación, que es donde tendremos nuestros casos de uso concretos. Y luego la capa de dominio, donde tendremos todo nuestro código que definimos nosotros, que es donde tendremos nuestros modelos, nuestros repositorios, todo lo que nosotros definimos a nivel de nuestro dominio. ¿Vale? Esta regla es bastante importante, la dependencia. Ahora lo veremos en las siguientes diapositivas. Bueno, creo que no lo he dicho, pero estas diapositivas son de Codely. Dejaré por aquí abajo un enlace al curso en el que ellos explican la arquitectura hexagonal. Vamos a utilizar esta y otra más, porque además creo que se ve claramente en estas dos, en las que ellos también las utilizan en su curso. Vale, pues una vez que tenemos clara la regla de dependencia y tenemos claro qué va a ir en cada capa, como hemos dicho en la capa de infraestructura, entrada-salida, principalmente, aplicación, casos de uso y dominio en nuestro código principal, pues modelos, repositorios, es el código que nosotros definimos dentro de nuestro dominio. Vamos a ver cómo estructuramos más claramente esta dependencia, ¿vale? Esta relación entre capas. Si vemos, en este ejemplo concreto, vemos que controller, para nosotros, un controller está dentro de la capa de infraestructura. ¿Por qué? Porque en sí mismo un controlador va a ser, en este caso, el punto de entrada. Hemos dicho que en infraestructura normalmente tenemos entrada-salida. Por tanto, para nosotros un controller, que es un punto de entrada, para nosotros estará en infraestructura. Luego, el servicio concreto que vamos a dar, imaginemos el caso típico que tenemos un endpoint que hace algo concreto. Ese caso concreto que va a hacer, que es el caso de uso que vamos a ejecutar, es lo que tendremos en nuestra capa de aplicación, ¿vale? Será un servicio de aplicación. Y ese servicio de aplicación internamente pues utilizará probablemente algunos modelos. También probablemente va a utilizar el patrón repository, que al final veremos que el patrón repository dentro de la arquitectura hexagonal no deja de ser un servicio de infraestructura más. Y vemos aquí un detalle que quizá nos va a dar muchas pistas de la clave para entender la arquitectura hexagonal. Vemos que los repositorios en sí mismos pertenecen a nuestro dominio, pero la implementación concreta de cada repositorio no está en nuestro dominio, está a nivel de infraestructura. Lo que quiere decir que cuando nosotros definamos la interfaz que implementa ese repositorio, ¿vale? Lo que llamamos aquí aparece como repos, para nosotros realmente va a ser una interfaz que vamos a definir nosotros. Por tanto, al definirla nosotros y definirla como nosotros queremos dentro de nuestro dominio, por ese motivo principalmente va a estar dentro de nuestro dominio, porque es algo que definimos nosotros, ¿vale? Dentro de nuestro contexto. Y la implementación concreta ya no va a ser algo que definamos nosotros, sino que vamos a estar implementando a través de esa interfaz un servicio de infraestructura concreto que, por ejemplo, en el caso de un repositorio podría ser el acceso concreto de utilizar una base de datos MySQL o la que sea, ¿no? Otro tipo de entrada-salida. Aquí entender esto es bastante importante porque ya estamos viendo que, aunque implementamos, como he dicho antes, aunque estemos implementando el patrón repository, para nosotros, en realidad, el repositorio no va a dejar, no va, o sea, va a ser realmente un servicio de infraestructura. Y esa separación que hacemos entre lo que definimos nosotros a nivel de la interfaz con la que nos vamos a relacionar con la implementación concreta, es lo que en arquitectura hexagonal nosotros llamamos el puerto, el port, ¿vale? Es donde definimos el puerto en el que vamos a implementar casos concretos a los que los vamos a llamar los adaptadores, ¿vale? Porque al fin y al cabo no deja ser un adaptador, como si habéis trabajado con patrones, no deja ser un adaptador porque estamos estamos implementando código concreto con casos concretos a través de una interfaz que hemos definido como la separación entre las dos capas, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ver qué hay de aquí en todo lo que estamos viendo, qué hay de Solid.
Pues va a haber dos cosas principalmente. Va a haber muchas cosas, pero las dos que vuelvo a insistir en ellas porque van a ser la clave. Por un lado, tenemos que el servicio de aplicación es un servicio que en principio va a ejecutar un caso de uso concreto. Lo que quiere decir, donde vemos claramente la S de Solid, ¿no? Que vemos ahí que es el principio de responsabilidad única, porque nosotros vamos a ejecutar un caso concreto, que es el caso de uso. Y concretamente, valga la redundancia, lo que vemos es que normalmente esto se suele implementar con una única clase, con un único método que ejecuta el caso concreto que queremos cubrir. Entonces, más claro que tener una única clase con un único método para implementar o respetar la S de Solid no puede haber, ¿no? Entonces, idealmente, en los servicios de aplicación veremos que generalmente se implementan así. Una clase con un método que es el que implementa, un método público que es el que implementa el caso de uso concreto, ¿vale? Que es el servicio de aplicación. A partir de ahí, ¿qué más cosas vamos a ver de Solid? Pues vamos a ver que la forma de que nuestro servicio de aplicación sepa qué caso concreto o qué implementación concreta del repositorio vamos a necesitar será a través de esta interfaz que estamos hablando, ¿no? ¿Y esa interfaz cómo le va a llegar al servicio de aplicación? Pues lo que vamos a hacer es inyectarla por constructor, ¿vale? Vamos a utilizar el patrón de inyección de dependencias, pero además no vamos a inyectarle una clase concreta, porque entonces no tendríamos tanta flexibilidad. Lo que vamos a hacer realmente es inyectarle la interfaz. Y en el caso en el que ya vamos a instanciar ese servicio de aplicación será cuando nosotros instanciemos un repositorio concreto y sea que implementa esa interfaz y sea el que le vamos a inyectar por constructor. ¿Qué quiere decir esto? Que al no estar inyectándole clases concretas, sino estamos utilizando una interfaz, tendremos la capacidad de en el momento en el servicio de aplicación, cuando lo vayamos a instanciar, en el momento de utilizarlo, podremos decidir qué repositorio concreto le vamos a pasar o qué servicio de infraestructura concreto le vamos a pasar porque es el que vamos a utilizar dentro de nuestro servicio de aplicación. Esto en sí mismo significa que estamos respetando la regla de Solid del principio de inversión de dependencia, ¿vale? Porque nosotros estamos invirtiendo la dependencia en el momento que no le estamos pasando una clase concreta, sino que le estamos pasando una interfaz y en ese momento estamos decidiendo en el ejemplo esto sería qué repositorio concreto, por ejemplo, le vamos a pasar. Pero igual que le pasamos cualquier repositorio que implemente una interfaz concreta, ¿vale? Que como he dicho antes es de nuestro dominio porque nosotros decidimos cuál le vamos a pasar, cómo va a ser esa interfaz, perdón, ¿no? Qué métodos va a tener y qué comportamiento va a tener. Podremos hacer exactamente lo mismo con cualquier otro servicio de infraestructura. Si necesitamos, por ejemplo, lo típico, un servicio de mensajería, haremos exactamente lo mismo. Nosotros tendremos en el constructor de nuestro servicio de aplicación, le pasaremos una interfaz que implementa el comportamiento que nosotros queremos de ese servicio de mensajería y luego tendremos dentro de nuestra infraestructura la implementación concreta de cada servicio de mensajería concreto que queremos utilizar. Por tanto, nos da esa flexibilidad para, como comentaba antes, para en el momento de instanciar nuestro servicio de aplicación poder decidir cuál es la implementación concreta que queremos que utilice. A partir de ahí, lo mismo pero en un ejemplo de código. Vayamos a ello. Bueno, creo que no lo he dicho, pero este código está sacado de uno de los repos públicos que tiene también Codely. Entonces, si queréis verlo, podéis ir directamente a su GitHub y podéis hacer un clon del repositorio. En este caso concreto, lo que vemos es que aquí lo que pasa es que se mezcla algunas cosas con otros conceptos de DDD y otras cosas, pero no nos vamos a centrar en ellos, nos vamos a limitar a solo lo que es arquitectura hexagonal. Entonces lo que vemos aquí son las tres capas de las que hablábamos, ¿no? Aplicación, dominio, infraestructura, concretamente para un contexto concreto que es el de cursos. ¿Qué vemos aquí? Pues que tenemos varios servicios de aplicación y uno de ellos es el Course Finder, ¿vale? Si vemos el Course Finder va a pasar un poco lo que había dicho antes. Tenemos una clase y un método público, ¿vale? Aparte tenemos el constructor, pero bueno, ahora mismo no es muy importante. Lo que es importante del constructor es lo que ya habíamos hablado, que se va a utilizar
para hacer la inversión de dependencias, ¿no? Vamos a inyectar por constructor, en este caso, un repositorio. Este código a lo mejor os parece un poco raro en PHP, por eso también a lo mejor sabréis, ¿no? Si estáis acostumbrados, bueno, eso no lo he dicho, pero todo esto es código PHP, que a partir de la versión 8 se permite hacer este tipo de sintaxis, ¿no? Que en vez de pasar un parámetro en una función y luego poder asignarla por aquí, lo típico que haríamos nosotros es recibir el repository, tener un atributo privado y asignarlo aquí en el constructor, ¿vale? Es lo típico que haríamos. En la versión 8, con esta sintaxis, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Realmente lo que se está haciendo es asignar el repositorio a un atributo privado que es el repositorio, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Por tanto, luego en el caso de uso concreto, ya directamente lo que hacemos es llamar al repositorio a su método search, y ese search nos va a devolver un course, ¿vale? Si no nos devuelve nada, pues lanzamos excepción, y si no, pues devolvemos el curso. Bueno, detalles de aquí. Primero, el repositorio. El repositorio habíamos dicho dos cosas. Una, que la implementación iba a estar en infraestructura, pero que la interfaz la íbamos a definir nosotros y que iba a estar en nuestro dominio. Entonces, si nos vamos aquí, deberíamos tener, como ves aquí, una interfaz que es la que tiene el método search, ¿vale? Estos son los dos que nosotros hemos definido dentro de nuestro dominio. Y a partir de aquí tendremos diferentes implementaciones, ¿vale? Cuando este servicio de aplicación se instancie, ¿vale? El Course Finder, antes de instanciarse, habrá que pasarle un repositorio concreto que también tendrá que haberse instanciado previamente, ¿vale? Entonces quiere decir que lo que le llegará a nuestra instancia concreta, a nuestro objeto de Course Finder, será un repositorio también que hemos instanciado previamente, que será una implementación concreta de las que tenemos dentro de infraestructura, ¿vale? Lo que quiere decir que aquí en infraestructura tendremos, como vemos también, por lo menos una implementación concreta de esa interfaz, ¿vale? Y ahí es donde ya casamos ¿no? Juntamos todas las piezas. Habíamos dicho que íbamos a tener un servicio de aplicación al que le podíamos inyectar por constructor, utilizando la inversión de dependencia, casos concretos, implementaciones concretas que vamos a tener en infraestructura, que para nosotros serán servicios de infraestructura, pero que la definición de esa interfaz, ¿vale? Que la íbamos a utilizar como la que separa las dos capas, la íbamos a definir nosotros directamente en nuestro dominio, ¿vale? Y aquí lo vemos, bueno, lo que acabamos de ver, ¿no? El servicio de aplicación que inyecta una interfaz y la implementación concreta que la tenemos en infraestructura. Como he comentado antes, igual que inyectamos un repositorio, podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de servicio de infraestructura. Por tanto, haríamos lo mismo, definiríamos dentro de nuestro dominio la interfaz con la que nos queremos comunicar con ese servicio de infraestructura, y luego tendríamos una implementación concreta de ese servicio de infraestructura dentro de ¿vale? De infraestructura. Esto a veces es que es muy repetitivo, porque la estructura suele, como veis, es muy estándar y se suele repetir el mismo patrón siempre. Tener el servicio de aplicación, se le inyecta lo que necesita, esa inyección se hace utilizando inversión de dependencia, tenemos la interfaz dentro de nuestro dominio porque nosotros definimos cómo queremos comunicarnos con ese servicio de infraestructura, y la implementación concreta en infraestructura. Aquí también vemos claramente el motivo por lo que cuando tenemos algo que no pertenece a nuestro dominio, nosotros lo queremos empujar a infraestructura, porque no tenemos la potestad o el control sobre la implementación concreta de lo que estamos utilizando. Típicamente podría ser, pues no sé, un ORM externo o una librería que utilizamos para acceder a la base de datos o a cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Al servicio de mensajería que también hemos nombrado, o lo que fuera. Vale, pues lo tenemos, creo, ¿no? Vayamos ahora a ver qué cositas podemos o qué cosas nos podemos cuestionar a partir de esta explicación, ¿no? Qué cosas a veces no tenemos claras, o que a veces podemos
podemos cometer errores de no implementarlo como deberíamos. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí en los cuestionamientos nos vamos a hacer algunas preguntas para dejar claro todo lo que acabamos de explicar. Y la primera pregunta sería algo así como, si estoy haciendo una aplicación, y vamos a poner un ejemplo, como el que estábamos poniendo, ¿no? Servicio de mensajería, tipo Telegram, todo el código, ya que es una aplicación, debería ir en la capa de aplicación, ¿no? Y aquí volvemos a hacer el énfasis en la respuesta, bueno, la respuesta sería no, ¿no? Pero volvemos a hacer el énfasis de que para nosotros aplicación no es una aplicación en su conjunto, es cada caso de uso que necesitamos utilizar. Por ejemplo, si Telegram es que todos lo conocemos, o WhatsApp, es una aplicación que envía y recibe mensajes, nosotros vamos a tener casos concretos de las acciones que podemos realizar, ¿vale? Los casos de uso concreto. Por ejemplo, tendremos un caso de uso concreto para dar de alta un usuario dentro del sistema. También tendremos un caso de uso concreto para poder enviar un mensaje. O tendremos un caso de uso concreto para poder recibir un mensaje, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, en cada caso concreto, caso de uso concreto, nosotros tendremos un servicio de aplicación que realice la acción concreta de ese caso de uso. Por tanto, dices, bueno, todo el código de la aplicación va a estar dentro de la capa de aplicación. Obviamente no. Ahí va a estar la implementación, las implementaciones concretas de cada caso de uso, y este caso de uso, a su vez, pues necesitará código de dominio, ¿vale? Porque tendremos probablemente, no sé, pues una entidad mensaje o lo que sea que necesitemos. Y lo mismo pasará con nuestra relación con nuestros servicios de infraestructura o incluso servicios de dominio, ¿vale? Que no hemos hablado mucho de ellos. Pero también podemos tener servicios de dominio para servicios internos de código nuestro propio del dominio. Como vemos, el dominio ya lo hemos machacado mucho este tema, pero hay que dejarlo claro. El dominio siempre va a estar las cosas que nosotros definimos. Y dentro de ese contexto podremos tener, o sea, dentro de nuestra capa de dominio, podríamos tener un servicio de dominio donde se ejecute algún tipo de servicio que ejecute algo relacionado con nuestro dominio. Por ejemplo, pues podríamos tener un servicio de dominio que realice alguna acción sobre alguna entidad de nuestro dominio o alguna cosa de este estilo, ¿vale? Entonces, todo lo demás que no es el caso de uso, como hemos visto, pues tendremos nuestra capa de dominio con los datos o entidades que vamos a utilizar, y a su vez tendremos entrada-salida probablemente, y entonces en algún momento necesitaremos algún servicio de aplicación. Bueno, aquí lo vemos otra vez claro, ¿no? En el caso concreto de Telegram, como he dicho, pues si tenemos aquí un controlador con un endpoint, por ejemplo, al que llamaría, por ejemplo, si estamos utilizando un framework tipo Laravel, pues tendríamos un endpoint donde con su sistema de routing que terminaría en un controlador. Este controlador, por ejemplo, podría dar el alta de usuarios, por tanto llamaría un servicio de aplicación que realice el caso de uso, que ejecute el caso de uso concreto de alta de usuarios. En modelos probablemente tendríamos un modelo, una entidad tipo de usuario, y luego un repositorio que nos podría servir para guardar ese usuario en el sistema, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? Bueno, esto lo hemos machacado ya mucho, pero ¿por qué los repositorios están en el dominio y no en infraestructura? Por lo que ya hemos repetido muchas veces, ¿no? El repositorio está en nuestro dominio porque nosotros decidimos cómo queremos relacionarnos con esos repositorios. Entonces nosotros decidimos la interfaz que queremos utilizar para poder realizar las acciones que nos permiten relacionarnos con esos servicios de infraestructura. Y como ya hemos dicho varias veces durante la explicación, es muy importante que lo que no es nuestro lo intentemos empujar a infraestructura, pero la forma de comunicarnos con ella sí que va a ser de nuestro dominio, ¿vale? Eso lo volvemos a ver en el esquema, que también lo hemos ya machacado mucho, ¿no? Teníamos el repo en la capa los repos en la capa de dominio y las implementaciones en la capa de infraestructura. Bueno, un error típico. Este lo he visto y es bastante llamativo. Es el tener la tentación de utilizar lógica de negocio en nuestros repositorios o en nuestros servicios de infraestructura que normalmente trabajan con entrada y salida. Y con lógica de negocio me refiero al ejemplo que poníamos antes, que justamente es donde probablemente nos va a interesar más o debería estar. Bueno, la lógica de negocio nunca debería estar en infraestructura porque
normalmente nuestra lógica de negocio es la que nosotros utilizamos para tratar nuestros propios datos. Por tanto, tiene sentido que esté dentro de nuestro dominio. Probablemente la implementaríamos como un servicio de dominio, como hemos comentado antes, ¿vale? Cuando generamos lógica de negocio dentro de infraestructura, estamos generando un acoplamiento entre lo que son los datos, el tratamiento de datos de entrada-salida y la manipulación dentro de nuestra lógica de negocio, cómo manipulamos nuestros datos dentro de nuestro dominio, ¿vale? Y esto es lo que nunca queremos hacer porque dificulta la adaptabilidad cuando generamos ese tipo de acoplamientos y probablemente nos va a dificultar también o incluso imposibilitar el testeo. Que es una de las cosas que no hemos hablado y lo hemos visto mucho en el esquema, el tema del testeo. Entonces vamos a comentar un poco sobre el testeo ahora y así lo veremos también claro. Porque aparte de tener la adaptabilidad, ¿no? De poder cambiar nuestro servicio de infraestructura simplemente porque pasamos otra implementación por constructor, una de las ventajas que nos da esto es que podemos moquear o falsear esos servicios de infraestructura porque podríamos tener un mock de una implementación concreta que simplemente está moqueando o falseando el acceso a la base de datos y por tanto esto nos va a facilitar mucho el tema de poder realizar test unitarios. Entonces, solamente por el mero hecho de poder testear mucho más fácil, es también interesante el utilizar arquitectura hexagonal. Porque aunque la típica pregunta es que yo voy a tener una única implementación de mi servicio de infraestructura y nunca lo voy a cambiar. Típicamente es la entrada-salida de base de datos, pero podría ser cualquier otro servicio de infraestructura. Vale, sí, puede ser, pero de esta forma, solamente por el mero hecho de que puedas testear tan fácil como poder cambiar la implementación concreta real por una implementación que falsea el acceso a la base de datos y la puedes tratar como un mock de base de datos, ya es una gran ventaja. Bueno, y por último, esta es una de las que a veces es complicada de entender y genera bastante lío, sobre todo porque la mayoría de los frameworks suelen utilizar un ORM y el ORM muchas veces está implementado con este patrón de diseño llamado Active Record. El patrón de diseño Active Record básicamente lo que hace es el típico caso en el que dentro de nuestras entidades, dentro de nuestros modelos, vamos a tener una serie de métodos que nos van a permitir directamente guardar nuestros modelos en base de datos. Guardar o típicas operaciones de CRUD, ¿no? De creación, de borrado, de guardado, etc. Es el típico caso que vemos que tenemos un objeto y luego podemos hacer, en el caso de PHP, flecha save, ¿no? Y ejecutamos un método save y directamente nuestro modelo se va a base de datos. Pero ¿qué problema tiene el patrón de diseño Active Record? Que estamos generando un acoplamiento desde nuestros modelos que están en la capa de dominio con la entrada-salida que debería estar en la capa de infraestructura. Entonces realmente no estamos haciendo esa separación del que hemos estado hablando todo el rato, de tener una interfaz que la marcamos nosotros dentro de nuestro dominio y una implementación concreta que va a estar en infraestructura, sino que los propios modelos dentro de ellos ya están implementando algo que no debería estar en nuestro dominio, sino que debería estar en la capa de infraestructura, ¿vale? Que es cómo se guardan en entrada-salida, en base de datos, típicamente. Lo que quiere decir es que ellos en sí mismos son dos cosas, son dos cosas, están en dos capas acopladas, ¿no? En el dominio de infraestructura. Por tanto, es como si directamente dentro de nuestros modelos estuviera la infraestructura, pero no podemos separarnos de ella por el mero hecho de estar implementando este patrón. Entonces esto otra vez nos va a dificultar la adaptabilidad y el testing. La adaptabilidad porque no vamos a poder separar de ninguna otra forma nuestros modelos de la infraestructura, y el testing porque va a ser muy complicado fasear ese comportamiento por ejemplo, entrada-salida. Eso que decíamos antes que podíamos moquear el repositorio y generar una implementación que simplemente falsee el acceso a la base de datos. Ahora con el patrón Active Record nos va a resultar tremendamente difícil de hacer. Entonces, lo que deberíamos hacer en este caso típicamente es no utilizar el patrón Active Record, sino utilizar el repositorio y a través de, si en algún punto debemos, por ejemplo,
que he llegado a ver estos casos, ¿no? De que dices, bueno, es que mi framework ya me facilita la vida y implementa Active Record y el framework lo hace, yo lo tengo ahí, pues ¿por qué no lo puedo utilizar? Bueno, te podrías permitir el lujo de empujar eso a la implementación concreta de infraestructura y dentro de esa implementación concreta utilizar alguno de estos métodos o de este patrón o de Active Record o del ORM que te está facilitando la vida a nivel del framework que estás utilizando. Lo podrías hacer, pero luego tendrías que tener mucho cuidado de utilizar esos modelos en tu código de dominio, porque volverías a tener el mismo problema, volverías a estar acoplándote a nivel de dominio con tu infraestructura y por tanto ya tendríamos ahí un acoplamiento que no queremos tener. Y eso es todo. Sobre todo estos últimos eran los errores más importantes que he visto. De hecho, si llego a hacer otro vídeo sobre este tema, os pondré ejemplos concretos de estos dos errores, estos dos últimos errores, que quizás son los más graves, porque al final generan ese tipo de acoplamientos que nunca queremos tener. Y por ahora va a ser todo. Así que un saludo, como siempre, suscribiros y darle a la campanita para estar atentos para cuando saquemos el siguiente vídeo con más... bueno, probablemente habrá otro vídeo sobre más errores sobre arquitectura hexagonal y veremos más cosas sobre arquitectura en general. Así que un saludo y nos vemos. Chao, chao.